Después de la tormenta que causó la reforma a la salud, el gobierno se la juega por otras dos reformas igual de gruesas y que nos tocan a todos, la pensional y la reforma laboral. Bueno, don Víctor, ¿cómo va la economía? Bien, ¿no? Pues ahí, con muchas noticias, como usted sabe, sobre todo por estos días en los que se empieza ese trámite de reformas tan importantes para los colombianos. Usted en su celular y en sus cuenticas, ¿qué tiene? Tiene las dos reformas, Nada más y nada menos, la pensional y la laboral. Bueno, ¿por cuál arrancamos? Pues déjeme arrancar por la pensional, que es la que hemos conocido recientemente y pues como que apenas nos estamos enterando de muchas cosas. Sí, y bueno, ya la otra también hay un articulado, en fin. Pero entonces arranquemos con los famosos 4 pilares que planteó el gobierno en esta reforma pensional. El primero. Esto es para que lo entienda muy fácilmente Sí. la gente y no se enrede con el tema de los pilares. Es básicamente, dependiendo de mis características, en cómo me voy a pensionar o cuál va a ser la protección que yo tenga cuando sea adulto Sí. mayor. Entonces, hay un primer pilar que el gobierno llama el pilar solidario. Con ese busca entregarles 223.000 pesos mensuales a personas que nunca han estado en el sistema Más que pensional justo, colombiano. Ahí hay unas controversias, ¿no? Pero ¿Por qué? claro, pues por el costo fiscal, Sí, sobre todo. Pero hay unas personas que no se pensionan. Pero por supuesto, además hay controversias por el lado fiscal, pero también muchas personas están aplaudiendo Claro. esta medida porque es llevarles 223.000 pesos a muchos adultos colombianos que tienen más de 65 años y que hoy están totalmente desprotegidos. ¿Eso es Con por esto se qué? busca Porque- borrar la línea de pobreza. Porque no alcanzaron a cotizar o porque no pudieron, es decir, no cotizaron Le semanas pongo un o ejemplo no ahorraron. sencillo. Un vendedor ambulante. Sí, tuvo toda su vida fue vendedor Una ambulante, persona vendiendo chicles, por ejemplo. desprotegida Tuvo algún socialmente. ingreso, tuvo un trabajo, un autoempleo, No, sí, pero eso pero es- nunca cotizó al sistema de pensiones. Eso es rebusque. Ese es el rebusque, es para ese tipo de personas. Más que justo, me parece. Más que justo. Bueno, Ahora, ¿cuánto les dan? 223.000 pesos. La Ajá. cifra es superior a un programa que existe hoy en día que se Es llama mensual, ¿no? mensual, que se llama Adulto Mayor. Sí. En ese programa las personas reciben 80.000 pesos mensuales. Pero es inferior a lo que prometió el presidente Petro en campaña, ¿Cuánto que había estaba más o prometido menos él? prometiéndole a la gente 500.000 pesos. Claro, de pero todas es un formas, tema fiscal, un ¿no? tema fiscal que se está considerando. Básicamente, ese es el Chuleada primer pilar. el primero. Más de 2,5 millones de personas Bueno, se protegerán con este pilar. ese es un tema social, es un tema solidario y repito, más que justo. Controvertido por el lado fiscal, pero muy aplaudido por el impacto social que tendría. Bueno, el que viene es otro pilar que ese sí que genera mucha controversia, ¿no? De ese ¿El todavía hay muchas- semicontributivo? Sí, el segundo pilar. En ese sí caben las personas que de pronto tuvieron algún trabajo formal en algún momento, pudieron hacer unas cotizaciones, pero no lograron, cuando llegaron a la edad, cumplir con los requisitos para pensionarse. ¿Cuáles son los 3 requisitos, me recuerda? La edad, La edad, en el caso de las mujeres 57 años, en el caso de los hombres 62 que años. se lo cumplen estas personas, digamos. Sí, claro, llegan en un momento a la edad, pero pues cuando van y miran si cotizaron las semanas. ¿Cuántas semanas hay que cotizar? En los fondos privados de pensiones, 1.150 semanas, hoy, ¿no? Hoy, Sí, ahí y en habrá unos Colpensiones. cambios, 1.300 semanas. Entonces llegan a ese momento, miran qué ahorros se hicieron, no, resulta que coticé porque tuve ciertos trabajos en algún momento buenos, otros no tanto, 400, 500 semanas. Entonces, ya tienen un ahorro, Así sea y chiquito. así sea chiquito, pudieron aportar al sistema en algún momento, no cumplen los requisitos para pensionarse, pero en este punto lo que buscarían es, con una ayuda del gobierno nacional, establecerles un flujo de ingreso para el resto de su vida ¿Se sabe vitalicio. más o menos cuánto Depende sería? del ahorro de cada persona, pero no creo que sea superior a un salario mínimo. Dependiendo, si una persona ahorró, no sé, 300 semanas, 400 semanas, pues su porcentaje será más bajito, y si ahorró más, pues su porcentaje será más alto. Depende del ahorro que tenga. Ahí no se sabe cuánta gente la beneficiada todavía, el cálculo no se sabe. No se sabe cuántas personas serían las beneficiadas, pero también hay muchas dudas, Juan Roberto, porque hoy muchas de esas personas pueden retirar su ahorro. No conseguí la pensión y lo retiro y hago con esa plata lo que quiera. Sí, pero queda todavía la duda de si esa posibilidad de retirar el ahorro cuando se llegue a la edad de pensión siga existiendo con la reforma pensional o si es obligatorio. Es decir, cogen lo que ya ahorré y me lo van entregando mensualmente Sí, pero- con una ayuda del gobierno hasta que muera. Usted tiene sus cuentas, esa es una consideración de plata, pero repito, la otra es social, que hay un tema muy complejo. El otro pilar, el contributivo. El contributivo es un poquitico, es el más enredado, ¿no? Pero tal vez es A ver. el más importante. Básicamente, Juan Roberto, si usted en su trabajo actualmente Sí. se gana hasta 3 salarios mínimos, O sea, más de 3 millones de pesos. hoy 3 en día. millones y punta, Sí, pero pensemos que el salario mínimo está en 1 millón de pesos para Sí, por hacer eso, cuentas 3 millones. fáciles. 3 millones de pesos. mensuales. Obligatoriamente esa persona tendrá que hacer cotizaciones
a Colpensiones. Obligatoriamente no puedo irme a un fondo no privado. puede elegir ya no puede elegir. Obligatoriamente irá a Colpensiones esa persona ¿Hoy que tiene puede ingresos por de hoy, claro, las personas o se afilian a los fondos privados o eligen Colpensiones. Inclusive 10 años antes de pensionarse usted pues se puede cambiar. Me tocan Colpensiones y me gano hasta 3 salarios Sí, mínimos obligatoriamente. mensuales. Ahora, ¿qué pasa con la persona? Entonces, el que se gana un salario mínimo, obligatorio en Colpensiones. Colpensiones. 2 salarios mínimos, obligatorio en Colpensiones. 3 salarios Hasta 3 salarios, obligatorio en Colpensiones. Pero hay personas que se ganan 4 o 5 salarios mínimos. Esas personas, sus primeros 3 salarios, por eso es un poquitico enredado, se cotizarán en Colpensiones y los 2 excedentes quedarán en los fondos privados de pensiones, si así lo quiere. ¿Cuál es el objetivo? Pues ahí hay unas grandes controversias y es una de ellas que es un tema bastante, digamos, positivo de la reforma pensional, que es eliminar el subsidio a las altas pensiones. Lo que pasa es que las personas que se pensionan en Colpensiones resultan recibiendo muchos, sobre todo personas de altos ingresos, muchos subsidios que se pagan con el presupuesto de la nación. Y cortar ese pilar sobre los 3 salarios mínimos mocharía de tajo muchos de esos subsidios. Entonces ya no tendríamos megapensiones tan subsidiadas en Colombia. Y el otro tema es tener un flujo pensional, es decir, al llevarse, y es otro de los temas controvertidos, Claro, sí, al llevarse toda la gente, pues la gente se va con sus aportes mensuales para Colpensiones. Entonces el gobierno nacional y Colpensiones recibirían mensualmente una liquidez muy importante que el gobierno podría utilizar en otras cosas. ¿De cuánto es esa liquidez? No. Pues esas cotizaciones que hacen esas personas, cuando se hablaba de un pilar sobre 4 salarios mínimos más o menos, podríamos estar hablando de cotizaciones cercanas a los 18 billones de pesos al año. Eso es ¿sí? otra reforma tributaria. Eso es otra reforma tributaria. Entonces es plata que entraría a la caja de la nación. Puede ser inferior, ¿no? Porque se está bajando el pilar, pero es plata de los ahorradores, de sus cotizaciones, y el gobierno nacional pues dice que va a ahorrar una parte y que va a utilizar la plata en otras cosas. Todavía se necesita mayor claridad sobre ese punto. Entonces, la gran pregunta es, ¿y si yo estoy con una pata acá y la otra pata acá porque me gano 5 salarios mínimos? ¿Yo qué hago si me gano 6 salarios mínimos? Entonces quedo con una pata de 3 salarios mínimos en Colpensiones obligatoriamente, y con la otra pata en los fondos privados. Lo que hacen al final, Juan Roberto, es, eso es transparente para uno. A mí me va a llegar el cheque de Colpensiones, pero van a sacar una plata de mi pensión, si me llego a jubilar, del sistema público, que es Colpensiones, y la otra parte de la pensión del sistema privado. Una cosa, ineludiblemente, es que iba a poner el ejemplo. Yo me gano 6 millones de pesos, ¿sí? 6 salarios mínimos, ¿sí? Para poner las cifras redondas. Ineludiblemente tengo que tener 3 millones los de primeros 3 obligatoriamente en Colpensiones, y los otros 3 si quiero en un fondo privado. ¿O puedo meter esos otros 3 también en Colpensiones? Ahí también hay muchas dudas, porque creo que queda abierta la posibilidad de que usted esté 100% allá, en Colpensiones, pero es una de las dudas que se tiene. ¿Usted está afiliado a qué? Fondo privado. O sea, cotiza su pensión. En fondo privado. privado. Yo la tengo en Colpensiones. Sí. A mí, yo me quiero quedar en Colpensiones. Sí. O sea, y si quiero con esta reforma, y si gano más de 3 millones, y digo, no, yo quiero toda mi cotización en Colpensiones y no partida. Es que hay algunas personas que dicen obligatoriamente queda partida, y hay otras personas que dicen se mantiene la posibilidad de elegir el sistema pensional, pero son dudas que hay todavía sobre estos proyectos. Exacto, eso todavía está definido. Hay que decir que son proyectos que entran al Congreso y todo esto se transforma y cambia. La última, el último pilar, ahorro individual o voluntario. Ese es más sencillo, eso es para la gente que tiene mayores ingresos, Juan Roberto, y quieren hacer ahorros voluntarios para al final, cuando logren una pensión, pues tener una mesada más abultada. Eso es independiente del tema de la pensión obligatoria, de lo que uno cotiza. Es voluntario, usted cotiza en un fondo privado, lo que quiera, y ahí, dependiendo de su nivel, ahí no hay cambios significativos. Rápidamente, mire. 3 cositas, la edad, ¿qué pasa? No se sube. Mujeres se pensionan a los 57, hombres a los 62. ¿Qué más? Régimen de transición. Si usted ya ha trabajado y ha aportado durante 20 años, un poquitico más, para usted no cambian las cosas. Es que le iba a preguntar, una persona como yo... ¿Usted ya cotizó más de 1000 semanas? No, pues yo debo tener más de 1000, casi 1500 semanas. No tiene problema. No le cambian sus condiciones. Y estoy a 9 años de pensionarme. No le cambian sus condiciones. Yo estoy por debajo de las 1000 semanas. Yo me voy a ver impactado. Más pelado. Me voy a ver impactado por esta reforma. ¿Sí? Sí, es posible que me toque una pata acá y la otra pata acá. Bueno, mientras usted define la pata acá, entonces la otra... Mire, una última pregunta. Hágale, porque me necesito hacen. una pata aquí y la otra allá con la laboral. Es que mucha gente pregunta, bueno, ¿y si yo ya estoy pensionado, me cambian algo? No. Eso para tampoco. nada. Los que están pensionados no se les cambia nada. Los regímenes especiales como maestros, militares, jueces, no los tocan. Tengo entendido que hay muchas preguntas todavía al respecto. Es que el articulado es bastante Eso es un caucho, ¿no? Sí. Bueno, la otra pata
Y la otra, el otro hemisferio lo tenemos en la reforma laboral. Me queda muy poco tiempo, pero ahí lo grueso que es. La reforma laboral lo que busca es, dice el gobierno nacional, las centrales obreras que han incidido bastante en este tema, es devolverles derechos laborales a los trabajadores. ¿Y derechos como cuáles? La jornada diurna va a ser de 6 de la mañana a 6 de la tarde, ¿Hoy? no de 6 a 9 de la noche como es hoy. Bueno, ¿Eso qué implica? Ajá. Que los recargos nocturnos para los trabajadores arrancan desde las 6 de la tarde y no desde las 6 desde las 9 de la noche, como arranca hoy en día. Bueno, segundo, la semana laboral ya no sería de 48 horas, sino que se disminuiría a 42 o 40 horas. Están definiendo ese. ¿Y eso qué implica? ¿Que nos quitan un día de trabajo? No, menos horas, menos, que la jornada más corta. Menos horas en el día. También puede ser que digan no vengan el viernes. Es posible, las empresas se pueden acomodar. Esa ya es una tendencia inclusive internacionalmente que está funcionando. Y hay empresas mucho. En Colombia empresas en Colombia que ¿Qué la otra están mano aplicando. queda en la laboral? Recargos dominicales actualmente están en el 75% sobre la hora que usted trabaja, van a quedar en el 100%. Sí. Para personas que contratan bueno, los al muchachos, servicio doméstico, a las señoras debe haber un contrato. Ahorita se pueden hacer contratos verbales, debe estar firmado el contrato laboral. Pero eso sí, no, porque ya uno tiene que hacerlo con todas las de la ley. Con todas las de la ley. Prestaciones de ley. Empresas como Rappi, domiciliarios, Es que le iba a preguntar, les toca los muchachos que vincular hacen laboralmente a los ya rapitenteros. no son solidarios, como les llamaban, como personas que trabajan intermediarios con las plataformas, no, tienen que vincularlos como si fuera una empresa. La gran pregunta es, Juan Roberto, Rappi debe tener más de 100.000 rapitenderos, si nos vamos con este caso particular. ¿Tiene capacidad financiera la compañía para vincular? No hay una empresa en Colombia hay que que tenga pagar salarios, prestaciones, etcétera, una nómina tan grande. Máximo 30.000, 40.000 trabajadores. ¿Cuántos tiene Ecopetrol? No, Ecopetrol debe tener directos, no sé, 10.000, 15.000, pero pues la fiscalía tiene unos 25.000. Ese es el Estado, ¿no? Claro. Pero el Grupo Éxito, imagínese, es No, pues tal vez claro. el mayor empleador de Oiga, Colombia, pero Víctor, no llega a 100.000 empleados. ¿Preocupaciones de esto? Los costos, ¿no? Si hay plata para hacer todo esto, las empresas les preocupa que estas nuevas cargas les genere un mayor costo laboral y eso desincentive la creación de puestos de trabajo y no resuelva un problema de fondo que es la informalidad laboral. Pero de otro lado, los trabajadores se están sintiendo protegidos. Leo, voy a cerrar con una frase de cajón que nunca hemos dicho los periodistas. A ver, No, ¿cuál será? Tantas. La polémica apenas comienza. Apenas comienza. Y Va a las ser manos interesante, están, muy interesante, la verdad, muy interesante. Hay cosas muy buenas por Sí, destacar. eso veo. Hay cosas que preocupan sobre todo desde el ámbito fiscal y el impacto realmente sobre la generación de empleo y disminución de la informalidad, pero son temas apasionantes inclusive. Sí, señor. Cuenta con libreta, con la calculadora y todo. Víctor, gracias. Muchas gracias a usted. Muy amable.